A partir de este momento, tenemos el gusto de compartir el espacio Conociendo la Verdad. Un tiempo de reflexión y análisis en la palabra de Dios a cargo del pastor Miguel Barbero, que te llevará a conocer la verdad. Muy buenas tardes, querida audiencia de Apocalipsis Network. Le damos las buenas tardes, la bienvenida a nuestro espacio. Aquí estamos con el gusto de siempre compartiendo esta hora con ustedes. Silvana. Muy buenas tardes para todos. Realmente es un gusto poder estar nuevamente una semana más, un programa más de Conociendo la Verdad, compartiendo con todos ustedes. Agradecidos de toda la gente que se comunica con nosotros a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Ayer estuvimos en la iglesia aquí en la ciudad de Montevideo, en la iglesia Tierra de Bendición, orando por todas las peticiones que ustedes nos hacen llegar. Así que recuerde que lo dividimos en dos partes y en la segunda mitad, sobre el final, estamos orando por las necesidades de ustedes, por ese milagro que ustedes están esperando, que se acelere el tiempo y llegue a la vida de ustedes. Bueno, vamos a estar orando por eso, pero también siempre tenemos un espacio para que se reconcilien con Dios o reciban el mensaje de salvación y puedan realmente entender que caminar con Dios todos los días de esta vida es mucho mejor. No ausente de pruebas, porque las pruebas siempre las vamos a tener, pero vamos a tener siempre la mano poderosa de Dios. Vi una lámina que pusieron que hablaba de Daniel en el foso de los leones y decía, Dios no... ¿Cómo era que decía? Como que Dios no lo había librado de ir al foso, pero lo libró de que los leones le pudieran hacer algo, ¿no? Como que Dios estaba ahí. Después si te la encuentro te digo, porque la verdad que me gustó. Pero la idea en pocas palabras, la entendí. O sea, muchas veces Dios nos permite ciertas situaciones, ¿para qué? Para glorificarse. No es que nos quita esa situación difícil, sino es para mostrar su mano una vez más. Problemas vamos a tener, sin duda que vamos a tener. Los tenemos, de hecho, todos, ¿no? Todos. Los tenemos. Es más, mira la Biblia y ves que los grandes hombres de Dios se forjaron a través de las pruebas, a través de la cárcel, de la persecución, de la injusticia, de cuánta... Todo el mundo habla de David, por ejemplo. Pero David tuvo un hijo que violó a una hija, otro hijo que lo quiso sacar del reinado, otro hijo que se sublevó contra él, Abdías, Absalón, Amnón, Tamar. Es decir, todos los hijos en parte le dieron un dolor de cabeza a ese hombre. Sin embargo, la Biblia habla de David como el amigo de Dios, como el hombre que realmente hacía la voluntad de Dios. Es decir, no estamos libres de problemas. Sí, Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego tenían a alguien que estaba allí con ellos. Es decir, Dios no te quita de la prueba, pero te hace pasar la prueba con Él. Es decir, está contigo. Es una diferencia muy grande. Y eso te abre un panorama de fe impresionante, de saber que no estoy tan solo como yo creía. Capaz que las personas en las que yo me apoyaba, las personas en las que yo confiaba, en determinado momento no están, pero Dios siempre está. Dios siempre se queda. Dios no dice, tus pensamientos no me gustan, tus caminos no me gustan, entonces si no estás dispuesto a seguirme, yo me voy y te dejo. No, Dios no hace eso. Es que por más que tengamos un ser querido, un amigo, alguien con el que podamos compartir, contarle un problema, nuestra necesidad, quizás hasta un tema económico, puede venir un amigo a ayudarte, pero no está 24/7, No, o sea, no está las 24 horas pendiente de que no nos pase nada, de que, sin embargo, Dios sí está. Sí. ¿Sabes por qué te digo? Porque hay dos soledades que se ven mucho dentro de las iglesias. Una es la soledad de la gente. La gente siente que tal vez a veces el pastor o la gente alrededor del pastor no me dan la importancia que yo tengo que tener, es decir, no me apoyan, se sienten solos. Sienten como que el apoyo y la ayuda va para otros, pero no para mí. Y hay una soledad en la gente a veces. Pero la peor de la soledad es la soledad ministerial. La soledad que sufre y vive el líder. Es mentira aquello de que de gloria en gloria, de victoria en victoria. Es mentira aquello de decir, no, el pastor no tiene problemas, yo sí tengo problemas, no puedo pagar las deudas, tengo una cantidad de dificultades. Un día vamos a hablar de un profeta, un hombre de Dios tremendo, que amaba a Dios y servía con un ministerio tremendo, que se muere endeudado, lleno de deudas. Las deudas pasan a la viuda y a 2 hijos varones.
y los iban a vender como esclavos para poder saldar parte de la deuda. Esa mujer en pocas horas termina siendo empresaria, porque es la famosa multiplicación del aceite en la casa de la viuda. Pero esa mujer llegó un momento que no sabía qué hacer. Le va a pedir al siervo de Dios, ¿qué hago con todo esto? Mirá, mi esposo era siervo de Dios, servía a Dios en el ministerio, era impresionante como Dios lo usaba, pero estaba lleno de deudas. Y ahí surge la pregunta, que no es para hoy, pero surge la pregunta, ¿puede un cristiano estar lleno de deudas? ¿Puede un cristiano estar en una situación en que no sabe cómo hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo salgo de toda esta situación? Bueno, va a ser para otro programa, pero sin duda que vamos a tocar estos temas porque yo creo que nos sacan de la mente el exitismo del pastor. El pastor no tiene problema, el pastor no tiene deuda, el pastor vive la vida mucho mejor que los demás porque es el pastor. Y ya ese llamado lo lleva a ser exitoso, y no es así. O gente que cree que Dios lo escucha más al pastor que a uno mismo, Me lo han dicho a mí. Ore usted que Ore Dios lo escucha usted más que a Dios lo usted. escucha. Y no, Dios no se escucha igual a todos, de la misma manera. Porque una vez me dijo una persona, otro tema que hay que desmistificar, mi oración no pasa el techo. Esa también. Es que tu oración no tiene que pasar ningún techo, porque tu oración está dentro. Si el Espíritu Santo está en tu corazón, no precisas hablar a los gritos, ni pensar que, no, Dios te ve, Dios te escucha lo que sale de tu corazón. Y a veces, tu boca callada no sabes cómo grita tu corazón, cómo grita y se desespera en la presencia de Dios viendo situaciones adversas. Y de repente la persona no abrió la boca, pero Dios conoce el gemido del Espíritu. Dios conoce. Así que bueno, son temas, mire, estamos tocando acá, mirá. Interesantes, temas 3 para o 4 tratar. temitas que en algún momento los vamos a poder desarrollar con más tiempo. Sin embargo, el tema de hoy, que no deja de ser un tema importante, por lo menos cuando yo lo estaba leyendo, me pareció importante. Está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, versículo 30, capítulo 4, versículo 38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés. De ella llenó sus faldas de calabazas silvestres. Volvió y las cortó en la olla del potaje y no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, dad de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Después sigue, porque hay otro tema después, que es un tema de lo que capaz que nos da el tiempo para verlo más adelante. Pero después de este pasaje viene otra historia contada también entre Eliseo y esa gente, en la cual por creer y por obedecer vino un gran milagro de multiplicación de panes. Pero esta primera parte nos habla de cosas interesantísimas. Entre ellas, cuando miramos acá, vemos que cuando la gente tiene hambre, come cualquier cosa. Si lo estamos hablando del plano natural y nosotros lo traspolamos al plano espiritual, yo le puedo asegurar que el hambre espiritual que mucha gente tiene, están dispuestos a comer lo que sea, lo que le den. Hay personas que en esa sed espiritual, si usted le da un vaso de agua pura, lo toman, y si usted le da un vaso del Jordán, que no se puede tomar en absoluto, también lo van a tomar, aunque les haga mal, porque es lo que tienen para tomar. Y es una locura, pero es así. Esta gente estaba dispuesta a comer lo que pusieran en su mesa. Y le dice Eliseo, bueno, salgan a buscar cosas para poder poner en la olla. No había lugares de compra de alimentos, obviamente que no. Así que salieron y miró un árbol que le pareció muy bueno porque tenía como calabazas. Y dijo, con esto, en la olla, se van a llenar y va a haber alimentos. Y no sabía que eran, por decirlo de alguna manera, venenosos. Es decir, que lo que estaba cocinando no sabía que iba a producirle muerte a aquellos que lo comían. Yo no sé cómo se dieron cuenta porque acá no lo dice. No sé si se murieron uno o dos y dijeron no comamos más. No sé si alguno se dio cuenta por el sabor y dijo esto es veneno. Alguno se dio cuenta. Acá en Uruguay hay consumo de hongos. Los hongos nacen en los pinos, nacen en los eucaliptus
y mucha gente que conoce de hongos sale a buscarlos, que son grandes, redondos, de un color habano, de un color marrón oscuro, y los procesan en un hervor y los hacen con vinagre o con aceite y la gente lo consume. Pero también hay gente que no conociendo los tipos de hongos que son comestibles, muchas veces van al campo y ven cierto tipo de hongo en los árboles y consideran que son comestibles y no lo son. Y ha muerto gente por consumir hongos que son venenosos. Bueno, esta gente no sabía. Pero yo lo miro desde el punto de vista espiritual y pienso cuánta gente en esa sed espiritual, en ese hambre espiritual, o son engañados o le pasan cosas que no le deberían pasar por estar en lugares equivocados. Son personas honestas con Dios, pero lo que le predicaron lo hicieron. Ahora, también está la obra del Espíritu Santo, que es la que dentro de nosotros nos trae convencimiento. Es quien nos dice si lo que estamos haciendo o el lugar donde estamos es correcto. Yo conozco mucha gente que se mete en sectas. Las sectas se basan en la experiencia y sobre todo en un líder carismático que lo que él dice está por encima de la propia escritura de aquello que él pregona. Es decir, la palabra del líder sectario siempre es una palabra santa. Nadie puede discutir lo que un líder sectario puede decir, porque si no, va a ser objeto de burla delante de todos los demás. Por lo tanto, la gente que está en esos lugares es gente con una obediencia ciega, es gente con una fe equivocada, pero que realmente la obediencia a ese líder tan carismático, de una manera que deslumbra por su personalidad, ha hecho que la gente se quedara en esos lugares. No están convencidos, pero se han quedado en esos lugares. ¿Por qué? Porque tienen hambre espiritual de querer saber y de repente no se dan o se dan cuenta, pero no se animan a irse. A mí me pasó una vez de hablar con una señora mayor y ella me dijo, mire, pastor, a mí me gustaría mucho ir a su iglesia, pero yo nunca voy a dejar la iglesia donde estoy. Y yo le dije, ¿me parece bien? No, espere que le voy a explicar, me dijo. Yo estoy en una iglesia que somos 5 mujeres. Somos 5 mujeres nada más. Y las 5 mujeres estamos amenazadas por el pastor de que si nos vamos de esa iglesia, Dios nos puede matar un hijo o nos puede matar un nieto. Pero que si nosotros nos vamos, el castigo de Dios va a caer sobre aquella que se vaya del grupo. Entonces, ni mis 4 hermanas ni yo estamos dispuestas a salir, porque si salimos, Dios nos va a matar un hijo o nos va a matar un nieto o nos va a matar un familiar muy querido. Y yo le dije, mire, toda maldición del hombre se rompe en el nombre de Jesús. Usted no tenga miedo, porque esas son amenazas de un hombre. Y son maldiciones que un hombre hizo para tener a esas 5 personas atadas en su pequeña congregación. Él las tenía ahí. De acá no se va. En la que se vaya, apróntese para llorar, porque Dios va a traer castigo sobre usted. Obviamente que si alguien iba a ser castigado, no iban a ser estas 5 hermanas. Pero ¿sabe qué? Esta señora tenía tanto terror, tanto miedo, que se puso a llorar y me decía, aunque yo estoy, que me quiero ir porque realmente siento que ya no sé de dónde sacar dinero para darle, hay un temor en mi corazón que algo le pueda llegar a pasar a mi familia. Yo sé que en estos tiempos se han levantado una cantidad impresionante de falsos maestros, de falsos profetas, de falsos pastores, que no se basan en la Biblia, que no se basan en un grupo conciliar, que no se basan en un grupo de hermanos, en las cuales si un día alguno de esos líderes tiene un problema, pueda dar cuenta de sí y si tiene que ser disciplinado o encausado o ayudado, tiene que tener un grupo de personas que aunque sean sus iguales lo ayuden, pero estas personas están solos, después de ellos Dios. Entonces, nadie les puede decir algo, nadie les puede decir que están equivocados. Son personas que han hecho un pequeño grupo y viven de ese pequeño grupo y lo tienen amenazado. Hay muchísima gente así. Y lo peor es que la gente, aún sabiendo que eso es algo feo, no se pueden ir, no tienen la libertad de hacerlo. Piensan que Dios les va a castigar. Y yo digo, ¿cómo se puede subir a un lugar, una plataforma, un altar? ¿Cómo se puede subir a un lugar y desde un púlpito maldecir a las personas, desde un púlpito
Mire, lo que menos hacen es predicar la salvación, por supuesto que no. Lo que predican es la obediencia ciega al liderazgo. Entonces, ese liderazgo que solamente se sujeta a Dios, y eso es una gran mentira porque no se sujetan a Dios, no se sujetan a lo establecido por Dios en la Biblia. Ellos son la propia ley de la iglesia y ellos son los que deciden lo que está bien y lo que está mal. Y mucha gente he visto sufrir por estar en ese tipo de lugares que después para salir se les hace casi imposible. Les da miedo faltar a una reunión, porque si faltan a una reunión, después tienen que ir a dar razón de por qué faltaron a esa reunión. Y no entienden que esa familia, capaz que la única que es creyente es la señora, que el resto de la familia no es creyente, y que no entienden por qué, aún lloviendo, con frío, aún sintiéndose mal, la persona tiene que ir igual a las reuniones, porque si no va a las reuniones, tiene un lío bárbaro, tiene un problema bastante grande. Bueno, eso pasa porque la gente, al querer ser saciada por Dios mismo, ¿no? Al tener ese hambre, bueno, están buscando cualquier cosa y aparece esta palabra que yo creo que se parece mucho, ¿no? El paralelo, ¿no? Sí. No, me quedé pensando en la frase que dijiste, cuando la gente tiene hambre y come cualquier cosa. Lo ves en la calle, lo ves en la calle. Mirá, yo hace 30, 40 años, yo nunca fui a Estados Unidos, pero veía seriales o películas o todo, y veía ciudades muy lindas. Pero hoy estoy viendo que dentro de esas mismas ciudades hay lugares donde viven en carpitas, arriba de cartones, de una manera deplorable. La droga, la indocumentación, la falta de trabajo, no sé. Pueden haber multicausas, sobre todo la droga, ¿no? Pero vos decís, pero en países desarrollados, en países económicamente fuertes, ¿también puede haber gente así? Sí. Sí, claro que sí. Sí. Porque vos sabés que la pobreza y la mendicidad es un espíritu. Y la gente que lamentablemente está en eso, le cuesta salir porque la verdad, entonces, esa gente come lo que puede, ¿no? Vamos a hablar de Uruguay. Acá hay botes grandes de basura en la ciudad y siempre vas a ver gente revolviendo la basura. Y a veces hasta comiendo cosas que la gente deja a un costado para que no se mezclen con la basura, y son alimentos para que la gente pueda participar de ellos, pero hay mucha gente en situación de calle. Entonces, claro, cuando uno tiene hambre, come lo que sea. Vos decís, yo no como arroz, no me gusta el arroz, yo el arroz no lo quiero, no me sirvan porque nunca voy a comer arroz. Pero si hace 15 días que no comes, se te fue aquello de que el arroz no me gusta y terminás comiendo aquello que de repente antes pensabas que no. ¿Por qué? Porque tenías otras opciones. Pero el día que solamente tenés arroz y pasó mucho tiempo sin comer, lo terminás aceptando, lo terminás comiendo. Y esto era lo que pasaba. Iban a comer lo que les sirvieran, iban a comer lo que recogieran. Y lamentablemente lo que recogieron eran calabacines que estaban o sea, venenosos, digamos, ¿no? Como los hongos, ¿no? Yo lo pienso así. Y qué increíble, ¿no? Porque ellos cuando gritan señora hay muerte en esa olla, tal vez vieron, porque los hongos venenosos, no sé estos calabacines, pero los hongos venenosos cuando tú los servís y son venenosos, hacen una espuma verde alrededor de la olla. Quizás había hecho alguna Entonces reacción. quizás hubo una reacción que dijeron, pero esto tiene veneno. Ajá. Entonces ninguno llegó a comer. Y es increíble lo que hace Eliseo, porque dice que Eliseo viene y tráiganme harina, dijo. Fue y tiró harina. La harina bíblicamente representa sanidad también. Pero lo que tira es harina y tú decís, pero si había una bacteria, claro, o había un hongo, o había, no sé, algo que estaba provocando que eso fuera venenoso, la harina solo lo sanó. Entonces ahí es donde se pone interesante este tema, pues yo digo, increíble lo que hizo un hombre de Dios tremendo, ¿no? Pero qué increíble lo que hizo. Ese hombre tiró harina en la olla y dijo, ya está. Cómanla que ya se fue el veneno. Uno de nosotros se ha dicho, bueno, no sé, no sirve para nada, vamos a hacer todo de nuevo, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, los que... directamente se quedaban todos sin comer porque capaz que no había la misma cantidad de alimentos como para poder volver a hacer otra comida. Sí, lo que sí sé que cuando Dios interviene hay sanidad y abundancia. Eso es sanidad y abundancia. Cuando Dios interviene siempre va a haber sanidad. Y yo digo, a veces uno cuenta experiencias, ¿no? De gente que ha sido... que ha visto la provisión de Dios de maneras increíbles, pero siempre me llamó la atención, que no sé si lo conté acá,
una familia misionera, un matrimonio con 2 hijos que habían dejado su país para ir a otro país y no les llegaba el sostén, no les llegaba la ayuda y llegó un momento que no tenían alimentos. Ujú. Y ellos se sentaron en la mesa y dijeron, ¿y qué hacemos? Y el hombre dijo, vamos a orar y a darle gracias a Dios por los alimentos. Y se tomaron las manos, el matrimonio misionero con los hijos, se tomaron las manos y empezaron a dar gracias. Y a dar gracias por los alimentos. No tenían nada. Y no tenían nada, y dieron gracias. Ya eran como las 8:30, 9 de la noche, ya era tarde. Y ellos dando gracias y teniendo la mesa vacía. Y dieron gracias por los alimentos, gracias Señor, porque tú siempre nos provees de todo. Y fue muy lindo, ¿no? Y terminó la oración y los niños dijeron, ¿y ahora? ¿No? Porque el hambre sigue estando. Y golpean la puerta. Entonces cuando va este hombre y abre la puerta, era la vecina. Dice, ay vecino, usted no sabe lo que me pasó. Y si invité a una familia que iban a venir a mi casa a cenar conmigo, son como 7 personas. Así que yo compré pollos y compré ensaladas, hice un montón de cosas. Y ahora no sé qué hacer, porque yo no ceno y al no venir esta gente, todo esto se me va a echar a perder. Usted no lo toma mal si yo se lo traigo, le dijo. Y él dijo, no, al contrario. Dice, bueno, vengan y me ayudan. Llevaron todo para la mesa. O sea que 15 minutos después de la oración estaban Dios comiendo hizo en ese milagro. abundancia. Y fue algo tan tremendo que cuando lo contaba ese misionero, te daba la fe de decir, Dios está siempre en el más mínimo detalle. Porque no es algo que ocurra siempre, o sea, no todo el mundo prepara comida como para 8 personas, no siempre no vienen, la podría haber frizado, podría haber hecho un montón de cosas la señora. Sí. Dárselo a alguien de la calle, no a los vecinos. Pero sin embargo, Dios estaba en ese asunto, ¿no? Te digo más, egoístamente la podía haber tirado. Bueno, también sí. Podía haber descartado la comida, haber dicho, bueno, tiro todo esto. Pero se acordó de los vecinos, ¿no? Y justo se acuerda de los vecinos en el momento que ellos estaban orando, en un momento muy terrible para ellos, que después con el tiempo se hizo un testimonio hermoso, porque uno ve la provisión de Dios en momentos difíciles. Y uno conociendo de Dios sabe que, bueno, que seguramente fue Dios poniendo en el sentir de esa señora de que compartiera con la gente correcta, con la que había dado gracias, aún no teniendo nada. Sí, y esto nos lleva a pensar, ¿Dios lo puede hacer hoy? Sí, claro que sí. ¿Vos sabés que yo también creo lo mismo? Que Dios puede hacer el milagro más increíble delante de nosotros y que tal vez no tengamos fe. Mirá lo que te voy a decir, tal vez no tengamos fe. Tal vez a veces la realidad nos golpea tanto que la fe se nos va y hay un momento que uno dice, ya no sé en qué creer. Yo creo en Dios, sí, pero esto está complicado. Yo creo en Dios, pero no, está difícil. O yo creo en Dios, pero no, ya se pasó mi momento. Ya... Mirá, no, Dios no está orando de esa manera. Ayer fui a un hospital a orar por una persona. Y oro cuando estoy orando por la persona, yo veía que estabas con los ojos cerrados, ¿no? Y veía que me hacía así, como que sí, me decía, ¿no? Yo, me está escuchando. Y seguí orando. Y la persona de repente abre los ojos. Había salido de CTI. Y abre los ojos y me dice, pastor, viniste, me dice. Y me agarró la mano y me apretó fuerte. Y digo, mi Dios te puede sacar de esta cama. Mi Dios te puede sacar de esta cama. Y oré por él de nuevo. Cuando me voy me estaban esperando la familia de él, ¿no? Entonces me dice, nada, pastor, gracias por venir, pero ya no hay nada que hacer. Y digo, ¿por qué? No, porque recién el cirujano que lo operó nos dijo que no había nada para hacer. Que de acá nos despidiéramos porque de acá no salía. Y yo dije, ¿se murió? No. Entonces hay esperanza. Dios siempre tiene la última palabra. Mientras hay vida hay esperanza. Y más en el Dios que nosotros los cristianos creemos. En un Dios que resucitó a Lázaro después de 4 días, en un Dios que resucitó a un joven que lo llevaban a enterrar. Dios hace milagros. ¿Cuándo la iglesia dejó de creer y de predicar en los milagros? Cuando se volvió incrédula. Cuando se volvió creyéndole más a los que dicen los profesionales. El barco, miren lo que les voy a contar. ¿Se acuerdan cuando Pablo encalla el barco, se hunde, apenas se salvan y terminan en la isla de Malta? Ese barco, antes de zarpar, antes de salir,
Pablo se sube al barco, lo llama el capitán y le dice, este barco se va a hundir, va a haber una tormenta. ¿Y qué hace el capitán, el dueño del barco, va a hablar con el piloto? Y le dice al piloto, ¿cómo están las condiciones del tiempo? Perfectas. ¿Llegaremos a tal lugar? Sí, llegamos sin problema. No pasa nada, no va a haber viento, no va a haber tormenta, no va a haber nada. Como porque un hombre ahí es medio loco, me acaba de decir que el barco va a tener pérdidas, se va... No le haga caso, le dijo el piloto. Y el capitán le dijo, ¿a quién le hago caso? ¿A este loco que me está diciendo que el barco se va a hundir? ¿O al piloto que conoce estos mares y me acaba de decir, vamos tranquilo que llegamos mañana, no pasa nada? Entonces, no, vámonos, dijo. Cuando encalla el barco se dieron cuenta que lo que Pablo le había dicho era por encima de la lógica y del conocimiento que esa gente tenía. Entonces, ¿cómo se levantó esa tormenta? No lo sé, pero sí sé que el Espíritu Santo de Dios se lo había mostrado a Pablo. Y sin embargo, cuando Pablo lo comunica, los otros eran medios incrédulos y dijeron, no va a pasar nada, no va a pasar absolutamente nada. Yo prefiero creerle a Dios. Aunque los médicos digan no, aunque los médicos digan hasta acá, aunque los médicos digan se va a morir, ¿sabe una cosa? Yo sigo creyendo en un Dios de milagros. Sigo creyendo en un Dios que cambia la realidad que me toca vivir. Por dura que sea, si usted no cree en Dios, usted va a sufrir los daños. Pero cuando usted le cree a Dios, cuando usted le cree a la palabra, prepárese porque algo grande empieza a suceder. El mundo espiritual se empieza a mover, empieza a haber una lucha tremenda cuando un hombre y una mujer deciden creerle a Dios y no a la situación o a las circunstancias que ellos están viviendo. Si fuera por las circunstancias, mire, ¿sabe cuántas veces por escuchar el informativo meteorológico, sabe cuántas veces salí de mi casa con un paraguas? Y después no sabía qué hacer con él. O al revés, bueno, por lo menos saliste con el paraguas, pero también de no haber salido nada, un día hermoso de sol radiante y de repente... ¿Cuántas veces va a llover? Después te dicen, los vientos rotaron y llovió para el oeste. Todo lo que usted quiera. Pero ¿cuántas veces no te pasó? Sí, obvio, claro que sí. Salís con el paragüita porque dijeron que va a llover y no llovió. Y vos dijiste, anduve todo el día con un sol bárbaro, con un paraguas en la mano. Bueno, yo le invito a que le crea a Dios. Yo le invito y le digo, mire, en este caso, en la segunda parte vamos a hablar de la otra parte, el otro tema, porque son como dos temas en uno. Pero para cerrar la primera parte, todo aquello que está mal, la harina lo solucionó. No es para que usted ahora tome un kilo de harina y empiece a tirar harina por su casa, no. Esto fue acá y hecho por un hombre como Eliseo. Pero esto nos da la pauta de que Dios está un paso encima de nuestros problemas y de nuestras dificultades. Voy a cerrar con una última historia, la historia que me impactó impresionante, que era entre las montañas vivía un hombre con su familia, pero bien en las montañas, le quedaba más de una hora llegar al pueblo. Y es claro, vivía una vida muy tranquila. Resulta que en el pueblo suena la alarma de que había una persona que estaba haciendo un infarto que vivía para el lado de las montañas. Entonces sale la ambulancia de emergencia, sale para esa zona y empiezan a buscar y veían que estaba todo desierto. Y de repente ven por allá una casa. Entonces dice, vamos allá y vamos a preguntar, porque tiene que ser, según el mapa, nos está indicando que es por esta zona. Allá hay una casa. Entonces la ambulancia llega hasta ahí. En el momento que llega la ambulancia, el dueño de la casa, el hombre de esa casa, estaba haciendo un infarto. Wow. Entonces cuando la gente dice, ¿y ahora qué hacemos? Porque tenemos un carro con caballos, de acá hasta el pueblo, tenemos una hora, se nos muere. Sí, lógico. Y cuando abrieron la puerta, estaba la ambulancia en la puerta. El chofer y el enfermero de la ambulancia no podían entender qué había pasado. ¿Por qué alguien nos mandó acá? ¿Por qué nos dieron esta dirección? Era la dirección de ellos. Nada pasa por casualidad. Entonces vos decís, ¿casualidad? No, nada pasa por casualidad. Por eso te estoy diciendo, seguramente y como nada pasa por casualidad, todo tiene un porqué. Alguien dijo, no es casualidad, sino causalidad, ¿no? Exacto. Propósito. ¿Saben una cosa? Va a haber un propósito con usted, de acuerdo a esta palabra, que Dios va a empezar a sanar todo lo que estaba enfermo para muerte. Hoy vamos a hacer un programa donde vamos a orar mucho por sanidad.
vamos a orar por su necesidad de salud. Usted tiene derecho a la salud espiritual. Usted tiene derecho a que Dios haga un milagro y sane su cuerpo. Hay un contrasentido bíblico que cuando nosotros lo entendemos de manera, podríamos decir, lo creo y no dudo, por sus llagas fuimos nosotros curados. Es decir, el contrasentido, cómo la llaga de Jesús generó sanidad en nosotros. Bueno, ese contrasentido significa lo que Él sufrió, lo que Él padeció, el costo de aquello para que nosotros tuviéramos un beneficio. Usted tiene el derecho a pedir ese beneficio, que no es ni más ni menos que la salud. Así que hacemos un corte, ¿te parece? Hacemos un breve me parece corte. Bien, escuchamos un tema musical y seguimos recepcionando pedidos de oración para poder estar orando antes de finalizar el programa. Bueno, y ahora sí, en esta segunda parte vamos a tocar el resto de este mensaje, que el resto de este mensaje está en el mismo Segunda de Reyes, capítulo 4. Nosotros leímos del 38 al 41. Uh-huh. Pero ahora vamos a leer del 42 al 44, que es como otro tema, pero que va de la mano. Dice: vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nueva en su espiga, y dijo: da a la gente para que coma. Responde su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Y él le vuelve a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Dios, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Dios. Yo no quisiera ser como el siervo de Eliseo, el famoso Giesi. ¿Por qué? Porque estando al lado de un gran hombre de Dios como Eliseo, él jamás tuvo el 10% de la fe de Eliseo. Y él es el típico hombre carnal y natural que mide todo con la naturaleza de la vida humana. No, esto es imposible. No, esto no se va a poder dar. No creo que esto se dé. Y sabe, a Dios le gusta que le crean. Dios está buscando gente que le crea. Y Eliseo era un hombre de tanta fe que era capaz de decir una palabra, era capaz de tirar a Nina arriba de una olla envenenada y sin embargo sanarla para que comieran y no tuvieran ningún inconveniente. Ahora acá hay otro tema. Es el tema de las cosas que se hacen con fe, de las cosas que realmente yo creo, porque mire, de acuerdo a lo que dice esta palabra, eran 100 hombres y le trae 20 panes. Uh-huh.
Cada uno de esos hombres con hambre se comía 3, 4 panes, Pero como nada. imagínate que sea un pan así, ¿no? Más o menos como se No, venden acá. El pan era eran como unos tortugones. menos entonces. ¿Viste? Unos Menos iban a tortugones dar. grandes Ujú. que, claro, se ve que eran deliciosos, ¿no? Pero eran unos tortugones, cada uno se los partía así, Ujú. se los comía como nada. O sea, cada hombre se podía comer 4 o 5 panes. Había 20 panes. Claro, para 100 personas era Para imposible. siempre. Si vos mirás la matemática, sí. Si mirás la fe, no. Claro. Cuando yo miro la matemática, yo tengo 10 y debo 100. Ujú. ¿Cómo? Pues mira, te voy a dar algo que una vez, que es otro tema, ¿no? El tema del diezmo. La Bueno. obediencia al diezmo. Un día Dios me hizo saber que 10 no me alcanzan y 9 me sobran. Y me dijo, probame y vas a ver. Y yo me caso con una mujer pentecostal que me dice, yo siempre diezmé, y ahora que nos casamos yo voy a seguir diezmando. Y la palabra dice que los probemos a Dios. Eso era para otro tiempo, eso era, ¿no? Y empezamos ahí la discusión de que sí, de que no. Yo era hermano libre, parecido a los bautistas, era muy cerrado, el diezmo no se daba. Y cada uno de como propuso en su corazón, decía Pablo, decía yo, ¿no? Pero en realidad era que no me quería ajustar al 10. Ajá. Yo si quiero dar un 20, puedo dar un 20, pero nunca daba un 20, daba un 5. Y yo dije, bueno, cuando nos casamos el primer mes vamos a diezmar. Está bien. Y diezmamos, pero yo no tenía fe. Entonces yo estaba diciendo, bueno, si nos va mal, le voy a Le decir, voy a decir no, cuánto. acá está. Pero nos iba mejor. Y me promovieron en mi trabajo, la promovieron a ella y empezaron a venir una cantidad de bendiciones que yo veía como Dios siempre nos proveía y nos bendecía. Y ahí entendí que a veces yo puedo, porque yo no doy el diezmo para cumplir una ley, yo lo doy para declarar con mi diezmo de que Él es mi ministro de Economía. Por eso la frase que le dije, 10 no te alcanzan y 9 te sobra. Y lo probé. Y he visto tanto la fidelidad de Dios de una manera tan increíble y maravillosa que aconsejo que aquel que lo quiera hacer lo haga, pero que no lo haga basado en una ley o en una obligación, porque a veces no se tiene la fe necesaria para hacerlo, pero que lo prueben a Dios. Y van a ver cómo Dios les responde, porque le gusta a la gente que le cree, acuérdese de eso. Ahora bien, la matemática decía 20 panes se lo pueden comer 4 o 5 de estos muchachos. Además, algunos eran grandes, jóvenes, iban a comerse todo. Estaban trabajando, pasaban horas sin comer. Cuando vienen esos panes recién calentitos, imagínense el hambre que tendrían esos muchachos. ¿Y qué pensó el siervo de Eliseo? Si yo le llevo 20 panes, me van a matar. No, yo no le puedo llevar una bandeja con 20 panes a 100 personas. ¿Cómo voy a hacer esto? Me van a matar. Y él le dijo, anda y dales el pan porque va a sobrar. Y aparece en el Antiguo Testamento la misma multiplicación de los panes y de los peces que apareció con Jesús. Aparece algo increíble, porque ellos tomaban el pan y se iban, venía otro y tomaban el pan y los panes seguían estando y seguían estando y seguían estando, y llegó un momento que volvían y agarraban otro y seguía viendo y seguía viendo y seguía viendo, y parecía que en esa bandeja, en esa fuente habían siempre 20, pero siempre que sacaban no se iba el volumen, siempre habían 20 más y 20 más y 20 más, y fue algo que se llenaron todos, quedaron todos satisfechos y seguía habiendo pan. Quiere decir que lo que dijo Eliseo se cumplió. Fíjate que Eliseo ni apareció, ni estuvo allí, ni comió los panes. Ajá. Él estaba en otra cosa, estaría en esa presencia de Dios, buscando de Dios, pero él dijo, hay una palabra, créanla. No solamente que va a alcanzar, sino que va a sobrar. O sea. Yo cuando pienso en esas cosas pienso, esto para muchos de ustedes, esto es para muchos de ustedes que a veces dicen, Dios tendría que hacer un milagro de multiplicación porque no tengo esto y no tengo aquello y me falta aquí, me falta allá. Estamos viviendo tiempos difíciles en el mundo. No me olvido, que dije que esta semana íbamos a hablar de Mateo 24, no me olvido de eso. Lo dejo para otro momento porque además es muy actual. Pero me vino esta palabra hoy de mañana y yo dije, qué bueno que está esto porque me hace ver y creer de que por encima de la lógica, por encima de la matemática, y eso es un milagro, cuando se quiebra una ley natural de la lógica o de la física. Ahora, una ley de la matemática, 20 panes, 100 hombres, imposible. Tendría que ser al revés. Tendría que ser 20 hombres y 100 panes. No, pero era así. Y no había manera. Físicamente, naturalmente, no había manera. Y Eliseo le da la orden
Y el siervo medio desconfiado, yo llevo estos 20 panes y me van a matar, van a decir que es poco y me van a pegar, porque él ya pensaba en lo peor. Pero Eliseo le vuelve a decir, yo creo que cuando se lo dijo por segunda vez, se lo dijo ya como un rezongo. Ajá. Andá y servir el pan, que va a sobrar. Tremendo. Y ese hombre fue, llevó la fuentecita y se quedó ahí medio escondidito, ¿no? A ver qué pasa acá. Cuando empezó a ver que tomaban el pan y tomaban el pan y tomaban el pan y aquella bandeja no se vaciaba, ahí se dio cuenta la palabra que le había dicho Eliseo. Sí, porque dejó lugar a la duda, ¿no? O sea, él se dejó llevar por lo que veía, que lo podríamos ver cualquiera de nosotros sabiendo que no va a dar 20 panes para 100 personas. Sí. Hizo lo que le pareció y fue y lo dijo, lo contó, le dijo, bueno, no va a dar. ¿No? Abrió una puerta a la duda, pero sin embargo Dios qué tremendo. cerró esa boca. Qué tremendo. Cuando Dios dice algo, lo cumple. Dios lo cumple, ¿viste? Y Dios dijo, miren, yo me voy, va a venir el Espíritu Santo, es necesario que venga para que esté con ustedes, pero yo quiero decirle que ustedes van a ver cosas mayores que las que yo hice. Y uno dice, resucitar muertos, sanar leprosos. No, no, no. Ver personas rumbo al infierno, que su vida pegue un giro de 180 grados y esa persona termine en la salvación. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar, la salvación para que la gente se convierta. Como anexo, como regalo, ¿sabe lo que viene? La ola de milagros, la ola de sobrenaturalidad sobre su vida, la presencia de Dios de una manera increíblemente presente en usted, pero sobre todo que usted vea la gracia y la misericordia de Dios en milagros. El milagro es algo tremendo que a veces afirma nuestra fe, porque nos lleva a ver que Dios puede romper cualquier regla de la naturaleza, cualquiera. Hubo un hombre que caminó por el medio del mar en el medio de una tormenta. Tremenda la tormenta, allí estaba el apóstol Pedro, ¿no? El intrépido de Pedro, el único que se bajó del barco, el único que se animaba. Bueno, Dios está buscando más Pedros, Dios está queriendo más gente que le crea, más gente que esté dispuesta a decir, bueno, ¿puede haber un milagro? Sí. ¿Puede existir un milagro? Sí. A ver, dame el número que yo voy a llamar y llámenos, porque dentro de un rato vamos a estar orando por usted, vamos a estar orando por un milagro y Dios va a derramar sobre toda la audiencia de Apocalipsis Network, va a derramar una ola impresionante de milagros. No porque lo pidamos en oración nosotros aquí, sino porque Dios ve su corazón, Dios ve su necesidad y Dios ve que se enciende en su vida una llamita de fe. Esa llamita de fe era la que Dios estaba esperando. Créale a Dios, no crea a las circunstancias, no crea cuando le dicen resultados normales de los médicos que estudiaron para decirle el diagnóstico, le dicen el diagnóstico y usted se queda pensando, ya no hay más nada para hacer. Créale a Dios, siga creyéndole a Dios y siga diciendo, Dios va a hacer un milagro en mi vida, Dios va a hacer un milagro. Yo me recuerdo un profeta de Argentina que vino hace 20 años a Uruguay, que contó una historia que a mí me impactó mucho, ¿no? Su mamá era cristiana y él no, para nada. Es más, él era un hombre alcohólico. Y su mamá iba a la iglesia, una iglesia muy grande, su mamá iba a la iglesia y la silla al lado de su mamá la dejaba vacía. Entonces venían los sugieres y decían, señora, no, acá está mi hijo, decía ella. Acá está mi hijo. Pero señora, hace rato que estamos mirando que la silla estaba... Acá está mi hijo. Se iban. A la otra reunión pasaba lo mismo. Señora, ¿está vacía esa silla? No, esta silla está ocupada. Acá está mi hijo, decía ella. Y ya la tenían un poco como... Claro, sí. Porque ella se ponía firme y decía, acá no se sienta nadie, acá está mi hijo. Y algunos pensaban, habrá ido al baño, ahora viene. No, no. Pero pasaba en todas las reuniones y nunca aparecía. No, ella profetizaba, acá está mi hijo. Y él cuenta de que un día, no sabe cómo, se puso a hablar con la mamá y como que fue el día que pudo abrir su corazón para entender. Un hombre de Dios impresionante. Y él contaba, el día que yo llegué a la iglesia con mi mamá y me senté en la silla, todos los diáconos aplaudían. Qué hermosa historia. Al fin se cumplió aquello, por lo cual todos ellos un poco estaban enojados con ella, ¿no? Pero ella profetizaba, ella decía, acá se va a sentar mi hijo, usted tiene que hacer lo mismo. Usted tiene que alimentar esa fe que tiene, que capaz que es poquita,
Pero ¿sabe cómo se enciende fuego un bosque? Con un fósforo. Con un fósforo, usted enciende un bosque. Así es la fe. Por poca que usted tenga, usted dice, uy, yo tengo poca fe, no importa, no importa. Si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, échate en el mar, córrete y échate en el mar, y lo haría. Les obedecería. Y no está hablando de un monte literal, no, está hablando de las cosas espirituales que nosotros tenemos adelante, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan crecer, que no nos dejan ser felices, que a veces buscamos por todos lados y decimos, y me voy a tener que consolar, voy a tener que tener la resignación de que las cosas no van a ser como yo las quiero, las pido y oro. No, no, ore con fe, ore con fe. Y nosotros lo vamos a ayudar en unos minutos. Por supuesto que sí, son muchos los pedidos de oración por los cuales hoy estamos recibiendo, son de sanidad, son por temas económicos, a nivel de temas familiares, pero sabemos que para Dios no hay nada imposible, No. que basta creer, solamente basta creer para que Dios pueda obrar y hacer ese milagro que tanto y tanto estamos necesitando, ¿eh? Nosotros podríamos hablar de tantas experiencias, tantas cosas que yo he visto y que han pasado, que uno dice, qué tremendo, cómo Dios lo puede hacer. Pero quiero contar, ¿me dejan contar otra? Mejor. Un amigo mío que hoy es pastor, que hace muchísimos años, incluso trabajamos juntos hace muchos años en radio, él siempre me contaba una historia de su familia. Su papá eran misioneros que habían venido de Chile a abrir obra acá en Uruguay. Y habían abierto la obra de Florida. Estamos hablando de más de 60 años atrás. Y su papá, de Florida, estaba por nacer su hermanito, o no, o ya eran él y el hermano, se enferma el niño y se muere. Wow. Y su papá estaba haciendo una campaña como a 200 kilómetros de Florida. Lo llaman y le dicen, venga al hospital de Florida porque falleció su hijo. Y él llega al hospital de Florida y dice, ¿dónde está mi hijo? Mire, señor, venga que le quiero explicar. No. ¿Dónde está mi hijo? Porque mi hijo no está muerto. Y se dieron cuenta que lo que estaba haciendo era una negación. Está haciendo una negación del hecho porque no acepta que el hijo se murió. Y él dijo, a mí Dios no me dijo que mi hijo se iba a morir. Así que por favor dígame dónde está mi hijo. Y tanto empezó a gritar Que lo llevaron hasta donde estaba. que viene el director del hospital y dice, ¿qué pasó? No, que el señor quiere, bueno, llevarlo a la morgue y que vea al hijo. Ya está, ¿lo quiere ver? Sí, bueno, llevarlo a la morgue y que lo vea. Entonces va a la morgue del hospital y dice, permítame, déjeme solo con mi hijo. No, pero déjeme solo con mi hijo, usted no es el hombre de fe, soy yo. Y cerró la puerta. Y ahí empezó a orar. Señor, tú no me dijiste que mi hijo se iba a morir. Así que mi hijo no va a morir. Yo vengo a pedirte que hagas un milagro. Y empezó a orar. Y empezó a orar. Y empezó a orar y el niño empieza a llorar. Wow. Cuando empieza a llorar, el que estaba afuera abrió la puerta. Digo, pasó acá. Hoy, ese niño que volvió a la vida es un apóstol que vive en la ciudad de Mendoza, en Argentina, que abrió ya más de 15 iglesias, ¿no? Es un hombre tremendo, usado por Dios de una manera preciosa. Que yo cada vez que lo he visto, ahora hace mucho que no lo veo, siempre le doy un abrazo y le digo, pensá que estuviste muerto. Pero fue un milagro impresionante. O sea, el que creían que estaba loco no estaba loco. Y el que creían que estaba muerto no estaba muerto. No, y fue un milagro. Y eso solamente lo puede hacer sí, Dios. Pero mirá, por años en Florida se contaba la experiencia de lo que pasó en el hospital, porque el niño estuvo muerto, pero estuvo como 4, desde que vino de la campaña que estaba haciendo a Florida, demoró como 5 horas, 6, y todas esas horas el niño estaba en la morgue. Volvemos un poco a lo que decíamos al principio, ¿no? ¿Cuántas veces quisiéramos que Dios nos librara de tal situación? Sí. Porque yo no creo que ese hombre estando en una campaña estaba esperando que esa situación llegara a su vida, golpeara su vida. Sin embargo, Dios lo permitió a esa situación, sí. para fíjate, poder glorificarse y para que todo el mundo pudiera ver lo que Dios es capaz de hacer. La señora y, bueno, mi amigo que tendría 7 años, escucharon cuando el médico le dijo, señora, lamentablemente falleció. ¿Una noticia de eso? Por favor. Y yo siempre resalto ese hombre de fe que dijo, yo fui a hacer una campaña a predicar el evangelio, pero Dios no me dijo que mi hijo se iba a morir. Por lo tanto, yo no voy a aceptar esa muerte, y volvió a Florida
a orar por ese hijo, y ese hijo volvió a la vida. Impresionante. Impresionante. Cuando pienso eso, mire, me devuelve la fe. Si usted perdió la fe, recupérela de nuevo, porque dentro de pocos minutos le vamos a dar tiempo para que si usted quiere llevarle este espacio a que lo escuche algún familiar que está por allí, que está enfermo, que está pasando por necesidad, yo le voy a decir algo. Y le hago una pregunta, sin esperar su respuesta. Si Dios sanó la lepra, que no tenía cura, si Dios resucitó un muerto, que no había manera de volver a la vida, si Dios le devolvió vista a ciegos, que nunca habían podido mirar, si Dios hizo cosas tremendas porque liberó a un jovencito que tenía miles de demonios en su alma y lo dejó libre como el Gadareno, Dios hizo cosas increíbles. Entonces yo me pregunto, ¿la iglesia de Jesús no tiene la autoridad para orar? Yo creo que sí. Creo que muchas veces nos hemos acostumbrado a que si el médico dice no hay nada que hacer, bueno, no hay nada que hacer. No, hay algo que hacer. El cristiano tiene que orar. Por eso le digo, denos la oportunidad de orar por usted. Permítanos orar por usted. Porque yo creo que a distancia Dios va a hacer, y yo tengo la fe, y Silvana tiene la fe, y estamos creyendo que Dios va a hacer un milagro en su vida. Sí, Dios va a hacer un milagro en su vida. Hay personas que dicen, yo ya no le encuentro sentido a la vida. Ayer estaba hablando con una persona, con una mujer. Me dice, pastor, no quiero vivir más. 50 años. Estoy viviendo esta situación y me empezó a contar todo un problema de familia, sobre todo con una hija. Me dijo, no aguanto más. Ya no quiero vivir más. Ya no le encuentro sentido a la vida. Bueno, me dio la oportunidad de que pudiera orar por ella y va a venir a la iglesia por lo menos para tener otra charla y yo le dije, no, eso es un espíritu que te va envolviendo, te hace ver el fracaso, solo tenés ojos para el fracaso y llega un momento que no vas a salir, porque el Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar, es decir, Dios dio la orden. Y yo le decía a esta mujer, Dios ya dio la orden para que salgas del pozo. El tema es que tenés que estar dispuesta. Claro. Y yo me pregunto, ¿cuánta gente? Porque esa es la pregunta que yo me hago al estar con la alegría con lo que nosotros venimos con Silvana a hacer este espacio. Yo sé que hay una cantidad de gente impresionante de diferentes ciudades, pueblos, países, que nos están mirando y que están diciendo, esto es para vos, escuchá esto. Y cuando hagan la oración, orá por esto. Y yo digo, yo sé que Dios va a hacer un milagro impresionante. Se van a quebrar las leyes naturales de la lógica, de la física, de las matemáticas, de lo que quieras. Se va a quebrar porque Dios va a hacer un milagro en tu vida. Dios solo necesitaba tu fe. Dios no necesitaba tus gritos de desesperación. Dios necesitaba tu fe. ¿Le crees a Dios? Bueno, minutos nos separan de que podamos orar por ti, minutos. Pero queremos darle en estos minutos la posibilidad de que usted nos mande su pedido de oración, que además nos queda para después poder estar orando en la congregación. Llámenos, comuníquese con nosotros. Nos hace muy feliz ver gente de diferentes países, que hoy no los saludamos, ¿no? Hoy nos saludamos, no los mencionamos, pero sabemos que distintos países nos están viendo y compartiendo a su vez, porque este programa también lo pueden estar compartiendo a través de nuestro canal, ¿verdad? Sí, hay un canal que es el de la congregación nuestra, Tierra de Bendición, que precisamente todos juntos ponen Tierra de Bendición UY, el final de Uruguay, ¿verdad? UY, Tierra de Bendición UI. Y ahí entran a nuestro canal. Tenemos poquita cosa. Recién estamos tratando de vestirlo con algunas predicaciones. Pero sí está precisamente la repetición de este espacio, donde si usted entra a nuestro canal la puede ver. Y a mí me parece algo fantástico, maravilloso, que de diferentes partes del mundo haya gente que nos puede ver, nos puede escuchar y nos puede confiar su pedido de oración. No importa lo que usted hizo, no importa si su fe se desvaneció y usted hizo cualquier desastre con su vida. Porque el hijo pródigo hizo 10 veces peores las cosas que usted. Negó al padre, le pidió el dinero que no debía tener porque tenía que esperar a que muriera el padre, lo malgastó y terminó entre los cerdos. Los cerdos, ¿sabe lo que representa en esa parábola? Representa el mundo. La comida del mundo no es para un cristiano. Lo que el mundo te ofrece no es para un cristiano.
Por eso ese hombre vuelve en sí y vuelve al Padre. Y sabe, le volvió a darse cuenta que el Padre lo estaba esperando. Lo estaba esperando y que yo creo que habrá llorado el Padre, habrá llorado el Hijo porque estaban mancomunados en un abrazo. Así te espera Dios. Y vamos a orar. Primero voy a hacer una oración que siempre digo debe ser una de las oraciones más lindas que Dios escucha de una persona. Que cuando yo le pido perdón por mis pecados y recibo a Cristo en mi corazón, creo que esa debe ser una de las cosas más emocionantes y más lindas. Recibir a Cristo es reconocer que Él es el Señor, que murió en la cruz por mis pecados, pagó el precio de mi salvación, resucitó al tercer día porque Él no tenía pecado ninguno. Y si yo hago una oración para recibirlo, hay en este mismo momento un ángel escribiendo tu nombre en el libro de la vida. Impresionante, ¿verdad? Pero me aseguro que el día que yo me vaya a la eternidad, no importa si es hoy, dentro de 10 años, 20 años, no importa, yo sé a dónde voy, porque hoy recibí el sellado del pasaporte a la vida eterna. ¿Alguien quiere recibir a Cristo? Este es el momento. Repita conmigo esta oración. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, vengo a tu presencia a darte gracias por este momento que me puedo dirigir a ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es el Señor, confieso que vino a la tierra, que tomó aquel lugar en la cruz, que al tercer día resucitó y que está a tu diestra defendiendo mi causa. Por eso ahora, y por fe, recibo a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador personal, para que ahora, Señor, todos mis pecados sean perdonados y limpiados. Para que yo ahora, Señor, tenga la plena seguridad, la plena certeza de que cuando parta a la eternidad, lo pueda hacer a tu presencia, porque he recibido a Cristo en mi corazón y eso me hace ser tu hijo, ser tu hija. Por la salvación que me has dado, te doy muchas gracias, Señor. Amén. Ahora, Padre, estoy orando también por una cantidad impresionante de personas que han sentido, Señor, en su espíritu que tú les estás hablando. Y ellos ahora también necesitan, Señor, la reconciliación. Es como cuando Jesús fue a buscar a Pedro a la playa. Padre, tú los vienes a buscar. El mundo se cae a pedazos. El mundo pronto verá que todo lo que dice tu palabra se va a cumplir. Por eso ahora, Padre, recibe a hombres y mujeres que una vez te conocieron, que una vez te aceptaron, pero que después se fueron. Recíbelos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, ahora sí nos preparamos. Hay mucha gente que está esperando este momento, Señor. Mucha gente que está poniendo su mano sobre una parte enferma de su cuerpo. Mucha gente que está esperando en este momento que podamos empezar a pedir un milagro, porque en este momento una lluvia de milagros va a empezar a caer sobre toda nuestra audiencia, en personas que necesitan, Padre, la sanidad de su cuerpo, en personas que necesitan la sanidad de su mente, en personas que necesitan, Padre, la sanidad en su economía también. Padre, ahora, Señor, ahora te pido que hagas una ola de milagros sobrenaturales en un montón de personas desahuciadas por la ciencia que le dijeron no hay nada para hacer. Hay algo para hacer, creer en el nombre de Jesús y saber que tenemos vida eterna. Así lo decía Pablo y así lo creemos, Señor. Que en este momento, Padre, y en diferentes lugares del mundo, cuando las personas escuchen esta oración, Señor, ahora reciban un milagro poderoso, sobrenatural, bien del cielo enviado sobre sus vidas, Padre, para decirles una vez más cuánto tú los amas y, Señor, bendícelos a todos ellos en la familia, en la salud, en la economía, en la espiritualidad, en las cosas que están viviendo, Padre. Sácalos a victoria, Señor. Bendícelos realmente y que ellos nos puedan, Señor, con los días contarnos, Señor, testimonios del poder y la gracia que se desarrolla en este momento sobre familias enteras, sobre hombres y mujeres, Padre, que lo único que tenían que hacer
era pedírtelo a ti creyendo, porque entonces los iban a recibir. Gracias, Padre, por esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Wow! ¿Cómo se nos fue el tiempo? Nos quedamos cortitos. Se nos fue volando, nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a todos. Comuníquense si quieren con nosotros. Para nosotros va a ser un privilegio. Un saludo grande a toda la gente que trabaja en Apocalipsis Network, desde camarógrafos, operadores, toda la gente que trabaja allí. A todos ellos un gran abrazo y a ustedes, por supuesto, por estar allí. Y gracias. En el nombre de Jesús nos vemos la semana que viene en Conociendo la Verdad. Realmente fue un placer haber compartido este espacio junto a ustedes con la guianza de Dios. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo canal. Bendiciones.